Bueno, creo que ahí sí se ve y me dicen si se escucha, por favor. Yo sí te escucho. No sé tus compañeros. Sí, se escucha Mm, bien. sí. Ok, ok. Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo de las EWOX y este día les vamos a presentar la hipertensión arterial y también el tema de urolitiasis. El equipo está compuesto por Dana Sánchez, por María Fernanda Ramos, Blanca Estefani y Perla Durán. Entonces, vamos a empezar con la hipertensión arterial. Este es el contenido, los temas que nosotros vamos a tratar este día. Primero que nada, veremos el control normal de la presión arterial, un poco de la fisiología que repasamos en temas anteriores y cómo podemos evaluar la hipertensión. También se habla de la hipertensión primaria, el tratamiento farmacológico de la hipertensión, también cómo podemos evaluar las emergencias y las urgencias hipertensivas. Después de eso, pasaremos ya a causas secundarias de hipertensión arterial, empezando con las endocrinas, enfocándonos principalmente en aquellas alteraciones en la aldosterona y ya después pasaremos a otras causas, ya sea hipertensión neurogénica que se asocie con un accidente cerebrovascular o ya lesión en médula espinal, y ya después otras causas endocrinas secundarias a las que ya mencionamos. Entonces, primero empezamos con el control normal de la presión arterial y evaluación de la presión, de la hipertensión, perdón. En este, espérame un poquito, un momentito. Listo. Bueno, empezamos con el control normal de la presión arterial. Aquí les traemos diversos definiciones que nos van a ayudar a entender mejor el tema. Empezamos primero con la presión arterial sistémica. Esta se define como la fuerza que va a ejercer la sangre en contra de la pared de la arteria. Obviamente tiene que ser sangre que, pues, que sea circulante, ¿verdad? Para que pueda ejercer esa fuerza. Y como aquí se menciona, está generada por dos, mm, pues dos causas en sí. La contracción primero del ventrículo izquierdo, o sea, que la sangre se empuje hacia la aorta y de ahí a las grandes arterias. Estamos hablando de el tronco pulmonar, que pues ya se va a dividir después arteria pulmonar derecha e izquierda, después de ahí a las arterias carótidas y ya después a las subclavias que van a llevar toda la sangre a extremidades superiores y también a parte del cerebro y después a las arterias ilíacas que van a irrigar a miembros inferiores y a la pelvis. Y pues también la resistencia de las arterias y las arteriolas al paso de esta sangre. La siguiente definición es la presión arterial sistólica o también se le llama presión arterial máxima y esta va a producirse cuando el ventrículo izquierdo se contrae y hace que la sangre pase a la aorta. Y obviamente esta va a depender de la fuerza de contracción que tenga el corazón y también de la elasticidad de las arterias. La tercera definición, perdón, es la presión arterial diastólica, también llamada presión arterial mínima, que va a producirse cuando el corazón se relaja, y se llena de sangre en la cavidad ventricular, pues en este caso estamos hablando del ventrículo izquierdo y obviamente esta va a depender de otros factores, ya sea de la resistencia vascular periférica, de la elasticidad que tengan las arterias también y pues el calibre que tengan tanto arterias como las arteriolas. La cuarta definición es la presión de pulso. Este nos representa en sí la fuerza que está generando el corazón por cada latido y puede calcularse restando la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Y el valor normal que se maneja según varias literaturas es en un rango de 30 a 50 milímetros de mercurio. En caso de que nosotros tengamos una presión de pulso elevada, pues eso nos puede indicar que las arterias pueden estar rígidas y esto ya a causa de, como veremos más adelante, de envejecimiento por hipertensión, que es el tema que nos compete, o también alteraciones en la pared del vaso a causa de aterosclerosis. En caso de que nosotros tengamos una presión de pulso que sea baja, pues ya nos ahí sugeriría que
hay un gasto cardíaco bajo o el paciente está entrando en un estado de shock. Y nuestra última definición es la presión arterial media, que se maneja como un promedio de la presión arterial del ciclo cardíaco, pero así en el mero sentido de la palabra no sería como tal un promedio, porque nuestro ciclo cardíaco no es como que sea sístole y diástole y duren lo mismo, sino que se tiene que hacer una fórmula que pues ya que no la dividimos entre tres, por eso se puede llamar un promedio. Entonces, la presión arterial media va a calcularse con la suma de la presión arterial sistólica más dos veces la presión arterial diastólica, porque es lo que dura aproximadamente en comparación a la sístole, casi el doble, y ya después se divide entre tres y obtenemos ese valor ponderado que es más realista a un promedio. Es muy importante esta presión porque en sí nos refleja la perfusión que tienen los tejidos. Entonces, en sí es el promedio real de la sangre durante el ciclo cardíaco que está recibiendo el órgano. El valor normal usualmente es de 70 a 100 milímetros de mercurio. Mm, por ejemplo, los anestesistas manejan así como el límite 60 milímetros de mercurio porque a esa presión es suficiente la perfusión para que la sangre llegue a los órganos y no haya o sea, no se comprometan. Ya debajo de 60 milímetros de mercurio ya se compromete la oxigenación de los órganos y pues estamos hablando que se afecta principalmente cerebro, riñones y corazón. Ya en el lado derecho de la pantalla podemos ver otras, pues, información relevante que nos maneja el cómo es que se controla la presión arterial. Primero tenemos la relación que hay entre el flujo, entre la presión y la resistencia. Esto se explica con una analogía una analogía hidráulica de la ley de Ohm que nos da la relación entre estas tres variables. Nos menciona que el Q, que viene siendo el flujo sanguíneo, va a variar dependiendo del cambio que haya en presión y haya en resistencia. El cambio que se produzca con la presión, viendo aquí la fórmula, vemos que es una variación directa. En caso de que cambie la resistencia, ahí sería una variación inversa. Entonces, ya despejando bueno, aquí siente si el flujo aumenta, es porque está aumentando presión. En caso de que disminuye, aumenta el flujo, pues quiere decir que la resistencia está bajando. Ya si nosotros hacemos un despeje de la fórmula para ver la relación que hay ahora, pero con la presión, vemos que la presión varía directamente tanto por el flujo y la resistencia. Entonces, ya pasando a cómo es que se comporta el flujo dentro de un vaso, aquí nos basamos en lo que dice la ley o la ecuación de Hagen-Poiseuille. Este nos maneja que la sangre va corriendo por la arteria, por el vaso, y la sangre que está más periféricamente no va tan lineal como la que va por el centro, porque la que está en la periferia está pues chocando constantemente con la pared del vaso. Entonces, lo que nos dice aquí es esta ecuación con el flujo, nos dice que el gradiente de presión, en este caso va a ser la diferencia de presiones que hay entre la presión de entrada y la presión de salida, por pi, por el radio del vaso que se eleva a la cuarta potencia sobre 8 por la longitud entre un coeficiente de viscosidad. Entonces, si nosotros vemos esta fórmula, lo que nos quiere decir es que si hay un cambio, aunque sea muy pequeño, en el radio del vaso, el flujo va a aumentarse de manera pues, exponencial. Es una afectación grande, porque a medida de que el lumen del vaso disminuye, la presión aumenta a la cuarta potencia del vaso. ¿Para qué? Para que el flujo de sangre se mantenga y no haya una caída de la presión. En caso de que el radio disminuya drásticamente, pues el flujo también bajaría. Y obviamente, como les mencioné, esto es más que nada para mantener el flujo y pues que la presión, en caso de que baje, la presión no se eleve demasiado. Doc, déjame ahí, ¿sí me escuchan bien? Se le escucha medio raro, doctor, el micrófono, pero sí. A ver si me entienden. Oye, nada más para contribuir ahí, mira, no sé si ustedes han escuchado sobre Michael Pinsky. Él es fácilmente debe ser el fisiólogo médico más importante de los últimos tiempos. En su momento
pues tan famoso como Gatinioni en el aspecto de la ventilación mecánica. A lo mejor Gatinioni se hizo todavía más famoso por lo del COVID, ¿no? Y que todo el mundo nos informaba, todos los que no sabían de ventilación mecánica tuvieron que aprender. Pero Michael Pinsky es, todo esto que nos estás platicando tú, él contribuyó junto con un francés, se me fue su nombre, pero ellos hicieron muchos, yo creo que todo lo que se sabe sobre la presión arterial de los últimos 20 años está en el trabajo de ellos. Una forma en la que le explicaban lo que acabas de decir, que es muy importante, lo explicaste muy bien nada más, pero como para darte un ejemplo, dar un ejemplo más fácil de visualizar. Los que hayan ido a la playa, se acuerdan que, por ejemplo, hay las playas de ahí, por ejemplo, de Sonora, ¿no? Este, cuando la playa donde choca el mar, que la playa es arenosa, pongamos, la cosa más, en realidad las olas no son tan fuertes, pues viene la ola, o sea, vendremos que en este caso la ola vendría representando el flujo sanguíneo, ¿no? Viene un flujo y choca contra la arena. Si la arena no va a representar tanta resistencia a este flujo como la que va a presentar si choca esa agua contra piedras. Entonces, por ejemplo, hay personas que fallecen cuando están en las playas, que quedan atrapados en las olas que pegan contra los arrecifes, contra las piedras. Aquí muchas veces esas personas fallecen sin necesidad de haber estrellado contra la piedra. Y es que una cosa es el flujo y otra cosa es la presión. Viene una presión ustedes pueden tener una ola y la ola no está manteniendo, y la ola no es agua, no se está moviendo. Pues o sea, parece que se mueve la ola, pero no se está moviendo. Está habiendo un cambio de presión en el agua que viene desde el mar. Entonces esa ola viene con una presión, estrella contra las piedras, ¿y qué pasa? Esa energía al estrellarse contra las piedras se genera otra presión que se suma con la que ya venía del mar. Entonces, eso hace que cerca de donde están los arrecifes, o donde pegan las olas, es el punto de presión más fuerte. Algo parecido, si no estoy siendo claro, ahorita me dicen, algo parecido es lo que pasa en el sistema sanguíneo. La presión que ustedes van a tener en los grandes vasos no es la misma. La presión que tú tengas en tu aorta es mucho más baja que la presión que tienes en la periferia. ¿Y esto es por qué? Porque en la periferia, donde te toman a ti la presión, se suma la presión que viene de la fracción de eyección del corazón con la presión que viene de la presión que rebota contra las paredes de los dos sanguíneos, contra la resistencia que ofrecen los dos sanguíneos en la periferia. Por eso la presión que tomamos en los brazos este, va a ser más alta que la que tienes a nivel central, pues. Entonces, es lo que digo, por ejemplo, una persona que está nadando ahí cerca del arrecife, en realidad a veces puede fallecer por eso, porque el choque de presión, donde las olas tienen una presión más fuerte, es cerca de las piedras. Claro, vas a tener fría contra las piedras, pero no va a morir. Pero el punto de ilustrar es pues, en la periferia es donde está el punto más alto porque se suma la presión que viene en el corazón con la presión que se genera cuando, cuando choca contra la pared arterial. Ahora, precisamente las personas con mayores, las personas seniles que tienen vasos que ofrecen mayor resistencia, pues tienden a tener una hipertensión. Por lo regular se caracteriza por ser una hipertensión sistólica mayor que diastólica.
Y es el mismo principio por el cual nosotros aplicamos sustancias vasoactivas como la norepinefrina, la vasopresina, porque hace que aumente la resistencia. Al aumentar la resistencia, aunque mi presión que viene, la presión que viene del corazón esté disminuida, al yo tratar de aumentar la resistencia, estoy ayudando a incrementar esa presión arterial por el rebote. ¿Sale? Entre más yo ponga resistencia en la periferia, mayor rebote hay, más aumenta la presión y eso pues va a permitir que se mantenga la perfusión de los órganos. ¿Qué más? Lo que dijo la doctora es cierto, lo que a nosotros nos interesa en la presión arterial media es la perfusión de los órganos, ¿no? Que principalmente pues, son el cerebro, el corazón y los riñones, ¿no? Son a los que el mismo cuerpo da preferencia. Pero cada órgano tiene su perfusión. Se toma en general 65 porque es la en general en la que la presión mínima media en la que se mantiene una perfusión adecuada. Sin embargo, en general, ¿verdad? Sin embargo, pues hay variaciones. Por ejemplo, pacientes que ya son hipertensos, se tiende a tomar como una tensión arterial media, como el cuerpo está acostumbrado a mantener una presión alta, se tiende a tomar en cuestiones de patología, un paciente que está chocado, se tiende a tomar con la presión arterial media, no ni siquiera el 65, sino un 60-65, para evitar el daño a los órganos blancos, ¿vale? Eh, ¿Me entendías ahí? ¿Alguna duda? De mi parte, no, Doc. Muy bien, excelente. Entonces, sí, les digo, luego les platico más de Pinsky. Ese lo vimos mucho en la terapia intensiva. De hecho, me tomé una foto con él. Cuando fue al Congreso Internacional de Terapia Intensiva ahí en Guadalajara. Ahí cosa le puso una emboscada al gringo y nos tomamos una foto con él. Pero es muy amable el señor. Y es tiene clases muy interesantes. Y explica muy bien eso. A mí siempre me ha gustado mucho porque yo la verdad a veces ves las fórmulas y cuesta trabajo visualizarlas. Entonces él daba mucho el ejemplo de las olas del mar. Entonces para que de esa manera ustedes puedan visualizar cómo funciona lo de la presión, ¿sale? Nada más acuérdense eso. La ola no necesariamente significa movimiento, es lo mismo, pues no, la presión y el flujo pues, son dos componentes distintos. Uno es el viaje que tiene la presión, porque si porque aunque tú tengas estés hipotenso, sigue habiendo un flujo, ¿no? De todas maneras la sangre se mueve. Cuando no se mueve la sangre es cuando hay congestión, eso es diferente. Entonces, la ola, cuando hay una ola en el mar, no significa que el agua se esté moviendo. Es independientemente la ola que la corriente. La ola es la presión que lleva el agua, ¿sale? Y la presión al chocar contra una resistencia se aumenta. Y si no hay resistencia, pues la presión disminuye, que es lo que pasa con los digo, no es lo mismo que chocar contra la arrecife que chocar contra la arena. Sale, pues no me quería concluir con eso. Bueno, creo que dijo que ya podía continuar. Déjeme, ya cambio de slide. Bueno, esto también se menciona en la bibliografía. Nos maneja que el control de la presión se influencia por dos variantes, que es el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. Estas van a depender a su vez de los riñones, del volumen, de los vasos sanguíneos, del corazón y de ciertos factores humorales y nerviosos. Entonces, aquí solamente lo dividimos. En la siguiente diapositiva se explica mejor con un diagrama. El gasto cardíaco ponemos cómo es que se calcula mediante el volumen sistólico, esto en litros por minuto por la frecuencia cardíaca y pues depende mucho del volumen intravascular, que este es regulado por los riñones y también de qué tanta fuerza tenga los miocitos al contraerse.
Ya la resistencia periférica total, pues aquí ya entran otros factores como el sistema de barroreceptores, actividades que tenga el sistema nervioso simpático y también ciertas sustancias neuroendocrinas y del endotelio y también respuestas miogénicas y pues ciertos mecanismos. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos este diagrama que nos explica todos estos factores reguladores. Lo que nos está explicando en sí son los sistemas que se involucran para regular nuestra presión arterial. Obviamente hace énfasis en el sistema nervioso central, en el sistema de los vasoreceptores, los mecanismos renales y también mecanismos humorales. Ya aquí en las flechas, ya sean verdes o sean moradas, pues ya nos señala si es una retroalimentación que viene directamente de riñón o provenga del de corazón o ya del sistema nervioso central. Entonces, puede dividirse en dos, en el control neural de la presión arterial y también en el control humoral u hormonal, que aquí ya interviene pues el sistema renina angiotensina, perdón, que ese ya es a largo plazo. En cuestión al control neural, existe algo que, que se llama centro presor del bulbo raquídeo. Aquí hay neuronas que tienen una actividad de marcapasos y esas son importantes porque todas las aferencias que lleguen del núcleo del tracto solitario, que es en donde va a integrarse toda la información que viene de los vasoreceptores y también del hipotálamo, envía proyecciones hacia nuestra médula espinal y ya ahí en médula espinal tenemos unas neuronas que se llaman neuronas de la columna interomedial. Estas activan otras neuronas que son neuronas ganglionarias simpáticas para que se dé la liberación de noradrenalina. Este, la noradrenalina como tal, pues ya actuaría en los órganos blancos, estamos hablando de corazón y de los vasos sanguíneos. Entonces, esa noradrenalina que se libere actúa sobre los receptores alfa 1. Estos receptores, como recordaremos en nuestras clases de fisiología, pues se unen a una proteína G, es una proteína GQ, activa una fosfolipasa C, forman mensajeros secundarios como el inositol trifosfato para que aumente el calcio intracelular y se pueda dar una contracción del músculo liso. Entonces, a su vez, este calcio hace una retroalimentación negativa, porque si hay mucho calcio, también se estimula que haya, bueno, no sé si llamarlo en sí retroalimentación negativa, pero hace que se produzca óxido nítrico porque estimula una enzima que es la sintetasa de óxido nítrico. Ya que produce el óxido nítrico, pues ya va hasta el músculo liso y activa una, ay, ¿cómo se llama? Una guanilato ciclasa, se produce GMP cíclico, se activa una no, ay, ¿cómo se llama? O sí, una fosfoquinasa C, se fosforila en la cadena ligera de la miosina y se puede dar también la relajación del músculo liso. Entonces, lo importante aquí es este sistema de receptores. Más adelante traemos una gráfica en donde nos da por tiempo qué se activa primero, si los barroreceptores, los quimiorreceptores, la respuesta del sistema nervioso o la respuesta del riñón. Entonces, de primera instancia, de manera aguda, pues es la activación de estos barroreceptores. Son terminaciones nerviosas que son muy sensibles a la presión. Entonces, básicamente lo que hacen es dar una retroalimentación negativa y es rápida para que en caso de que nosotros o nos levantemos muy rápido o nos agachemos súbitamente, no haya un cambio en la presión y nos mareemos. En caso de que sí ocurriera, pues es como que cuando nos levantamos y como que, ay, se nos movió el piso. Entonces, aquí tenemos dos localizaciones, los que están en el seno carotidio. Toda esa información viaja a través del nervio glosofaringeo o el par craneal 9 al cerebro o los que están en el arco carótido, perdón, esos viaja toda la información a través del nervio vago o el décimo par craneal. Entonces, el barorreceptor como tal sensa de manera muy fina y de manera continua toda esa información de la presión arterial, los cambios que haya, pero obviamente el cerebro no entiende nada que no sean señales eléctricas. Entonces, toda esa información, cambios en la presión, se va a traducir como un aumento en la frecuencia de potenciales de acción que lleguen a cerebro. Entonces, por ejemplo,
Cuando una persona está acostada, pues está en una posición horizontal, entonces hay un aumento de la presión que llega aquí al seno carotidio, entonces hay más frecuencia de disparo de los vasoreceptores, llegan aquí al núcleo del tracto solitario, se da una estimulación de las neuronas GABAérgicas, que como mencionamos son inhibitorias, y eso inhibe al centro prersor del bulbo raquídeo, entonces también ayuda a que no se secrete ADH por medio del hipotálamo, entonces nos da una disminución tanto del gasto como de la presión. De esa manera nosotros estamos acostados, pero seguimos manteniendo una presión normal. En caso de que no estuvieran los barroceptores, ya entraría otro sistema, pero en el caso de pues nuestro ejemplo, no es como que vayamos a durar mucho tiempo acostados. Ahí pues ya entraría solamente este sistema que como veremos más adelante tiene una duración de más menos 2 días, o sea, son 2 días, llega hasta 4 máximo y después de ahí entraría otra regulación. Caso contrario, si la persona estuviera pues de pie en manera vertical, la disminución de la presión que llega aquí al seno carotidio es menor, entonces los disparos o potenciales de acción que nos van a mandar al núcleo del tracto solitario van a ser menos, entonces no va a haber inhibición de ese centro. Por lo tanto, pues en caso de que nos paremos así de repente, que baje la presión, pues aumenta la contractura del corazón, nos da más gasto cardíaco y nuestra presión se mantiene. Y ya en caso de, en esta parte, la regulación renal o la regulación hormonal, que es a largo plazo por el sistema renina angiotensina aldosterona. Aquí obviamente se tiene que, para que se active, debemos de recibir un estímulo, ya sea que haya una hipotensión, que el paciente esté perdiendo sodio o no sé, de que esté teniendo una hemorragia masiva y esté perdiendo demasiado volumen, una hipovolemia, es cuando se activa este sistema. Se activa obviamente, bueno, primero por ese censo menor de sodio o de volumen, se induce por medio del aparato yuxtaglomerular que se secreta renina. Entonces ya en la circulación, la renina ayuda a que haya una proteólisis del angiotensinógeno en el amino terminal. Entonces, de esa manera creamos a nosotros a la angiotensina 1. Ya que tenemos a la angiotensina 1, llega una enzima, la enzima convertidora de angiotensina, y esa le corta los últimos dos residuos de su carboxilo terminal y de esa manera nos forma la angiotensina 2. Ya esta angiotensina 2 actúa pues sobre su órgano blanco, que en este caso es el músculo liso de los vasos por medio de sus receptores, el receptor AT1. Eso ayuda a que haya una vasoconstricción y eso compensaría nuestra pérdida de presión por perder volumen o perder, pues en este caso sodio, que nos haría perder pues agua porque es osmóticamente activo. Ya la angiotensina 2 también es una estimulación potente hacia nuestro sistema nervioso, ay, se me fue el nombre, simpático, por medio de los receptores AT2 para que se dé una liberación de noradrenalina. Entonces nosotros aquí vemos que hay estimulación directa por liberación de sodio de neuronas ganglionares simpáticas que ayudan al aumento del tono simpático para que haya esa vasoconstricción y pues también ayuda a que se estimulen neuronas del hipotálamo para que se libere ADH. Entonces de esa manera el riñón absorbe agua y ayuda a que la presión pues no baje y la mantiene. Y pues aquí les puse más información acerca de la angiotensina 2 porque también ayuda a estimula el centro de la sed en el cerebro y de esa manera la persona pues ingiere volumen de manera externa y no tanto la regulación interna que nos haría nuestro riñón. Esto es lo que les mencionaba, son los diferentes mecanismos que tiene nuestro cuerpo para regular nuestra presión según los cambios que se perciban. Aquí dice es una secuencia temporal y pues, bueno, esto no, esto se los menciono luego. Bueno, tenemos aquí nuestra gráfica. En el eje horizontal tenemos el tiempo, nos lo mide en segundos, en minutos, en horas y días. Y ya en el eje vertical vemos la ganancia de la retroalimentación. Entonces, en esto lo que nos menciona es que tan eficaz va a ser nuestro mecanismo para poder corregir la presión arterial. Entonces, si tenemos mayor ganancia, pues es una compensación muy efectiva. Entonces, em,
tenemos ciertos mecanismos. Vamos a empezar, bueno, si se fijan aquí, como que converge mucho el varorreceptor con el quimiorreceptor con la respuesta isquémica en el sistema nervioso. Se dice que la respuesta isquémica, el tiempo de acción es en segundos, es la más rápida para que se produzca una vasoconstricción en caso de que haya una hipoxia en los tejidos, pero obviamente va a ser el último recurso porque, pues, para que eso ocurra, debieron de haber fallado los demás, este, factores, los demás sistemas. Entonces, se maneja que sí, es de los primeros en activarse, pero para eso primero se tuvo que haber activado el sistema barroreceptor. Entonces, estos, si se fijan, tienen una duración que va de segundos a minutos. Aquí, como les mencioné, ya a partir de pues las 16 horas, más o menos el primer día ya es cuando empieza a disminuir su actividad y puede ayudarnos a mantener nuestra presión hasta 4 días. Los baroreceptores, como mencionamos, son los que van a detectar esos cambios agudos en la presión para ajustar la frecuencia, la resistencia vascular. Y el ejemplo que se maneja, pues es una persona que se levanta muy rápido. Entonces, estos funcionan para evitar que nos maremos. En cuestión a los quimiorreceptores, también son de minutos a, bueno, sí, de minutos, de 1 a 8 minutos. Y estos responden más que nada a cambios que ocurran en cuanto a la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos para que active el sistema nervioso y simpático y aumente nuestra presión. En caso de que el varorreceptor y el quimioreceptor no funcione, ahí ya entra la respuesta isquémica del sistema nervioso central y esto es ante pues una hemorragia masiva para que eso ocurra. También tenemos la relajación por estrés. Si se fijan, este ya es de minutos, más o menos 15 minutos, y puede llegar a, bueno, pues hace como una meseta. Sí, pero o sea, se maneja que es de minutos hasta horas. Es una vasodilatación pasiva del vaso y esto más que nada para ayudarnos a redistribuir el volumen sanguíneo. Y lo que se menciona es que, por ejemplo, cuando una persona tiene una hemorragia, ya después de que cesa la hemorragia, o sea, el ajuste post-hemorrágico es a lo que se refiere esta relajación, volver a redistribuir el volumen sanguíneo y pues tener nuestra presión normal. Ya después ahí entraría, ahí dónde está la control de volumen, presión. Mm, bueno, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, este ya es un mecanismo intermedio. Este se activa pues a las horas y más que nada es, como su nombre lo indica, para que se produzca angiotensina 2, nos dé la vasoconstricción y ayuda a retener sodio y por lo tanto agua. Y pues la activación de este sistema es pues lo que nos va a generar hipertensión, como nosotros vamos a ver más adelante. Y pues ya también aquí nos maneja el control del volumen y la presión. Em, ya esto es una regulación a largo plazo y pues también ayuda con la retención de agua y de sodio. Y en el caso ya de la aldosterona, este ya actúa después de días. Si se fijan aquí, dice que a partir de las 2 horas, pero pues ya puede durar infinitamente, que es lo que menciona aquí. El volumen renal controla nuestra presión después de unas semanas hasta que nosotros regulamos nuestra presión, pero en caso de que no pueda regularla ya cuando caemos en patología y nos puede dar una hipertensión. Y pues la aldosterona, como mencionamos ya anteriormente, ayuda a reabsorber sodio en el riñón y pues nos aumenta también la cantidad de volumen en el organismo. Entonces, pues, de los ejemplos que leímos para este apartado, nos mencionaba, por ejemplo, de una persona que va caminando normal por la calle y pues ahí decía que llegaba un cholo y lo apuñalaba, o sea, no quiere decir que todos los cholos apuñalen, pero pues en este caso sí era un cholo malo, entonces apuñala a la persona y eso hace que tenga una hemorragia, pues obviamente como hasta el momento es una hemorragia aguda. Entonces lo primero que se va a activar pues va a ser su sistema de barroreceptores, está perdiendo cierta cantidad de volumen, entonces detecta que es una disminución en la presión arterial, activa al sistema nervioso simpático y nos da un aumento de la frecuencia cardíaca y ayuda también a vasoconstriñir los vasos. Ya después de minutos es cuando se activan los quimiorreceptores, también activa al sistema nervioso simpático en caso de que ya haya una hipoxia importante en los tejidos. Si ya es mucha la cantidad de sangre que se está perdiendo, pues ya empieza la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Ya después de ciertas horas es cuando se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona y se da desplazamiento del
de los líquidos. En caso de que no cese nuestra pues hemorragia que está teniendo la persona, pues ya ahí el riñón actuaría. Y en caso de que nosotros tengamos una presión muy alta, el riñón lo que haría sería como jugar entre la excreción del agua y del sodio para normalizar nuestra presión. Y pues en este caso, si es una hemorragia, pues la persona no orinaría para poder mantener esa presión arterial. Y aquí tenemos una tabla. Son todas las sustancias que actúan ya sea en corazón, en riñones, en el sistema nervioso central o en los vasos para poder regular la presión arterial. Si se fijan aquí, nos lo maneja por diversos grupos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos grupos y cómo es que actúa? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las catecolaminas. Estas, pues, es la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Estas se liberan de las terminaciones nerviosas y ya aquí, pues, maneja cómo es su efecto. Se unen a su receptor adrenérgico, ya sea el alfa 1, alfa 2, beta 1 o beta 2 que están en pues, las células vasculares o en las células renales y también se ha encontrado que los adipocitos tienen este tipo de receptores, fosforilan proteínas y nos da un aumento del calcio intracelular para que haya una vasoconstricción. Ya el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el compuesto primordial aquí es la angiotensina 2, este, y nos maneja aquí todos los receptores que tienes, cómo nos ayuda para aumentar el calcio intracelular, fosforilar diversas proteínas, dar segundos mensajeros y ayudarnos a la contracción de nuestro músculo liso vascular y también estimular la secreción de aldosterona. Ya la aldosterona como tal nos maneja dos efectos, ya sea genómicos o no genómicos. En el genómico nos maneja un receptor, es un receptor mineralocorticoide que está en el citoplasma. Ya después la señal va a viajar hasta el núcleo para regular la expresión de genes y ahí nos aumenta tanto el número como la probabilidad de apertura de estos canales en el túbulo distal. Estos canales ayudan a que haya reabsorción del sodio. Aquí solamente dicen el túbulo distal, pero también se ha visto que ayuda en la reabsorción en los túbulos colectores. Están directamente regulados por la aldosterona, entonces aumenta su expresión y también la actividad que tiene. Entonces se retiene más sodio, por lo tanto agua, aumenta el volumen en la sangre y por lo tanto también la presión arterial. Y hay ciertos fármacos como los diuréticos, en este caso la amilorida que bloquean estos canales y ayuda a que haya una extracción de sodio para disminuir la presión, como veremos más adelante en el tratamiento. Y ya efectos no genómicos, ciertas vías que pueda haber en la membrana. Tenemos otro, bueno, ese es un sistema calicreína, cinina. El compuesto principal aquí es la bradicinina y es básicamente lo contrario o contrarresta nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona porque produce una vasodilatación. Estos son los receptores, receptores de bradicina 1, bradicina no, 2, perdón. Y si se fijan en esa activación de fosfolipasa C, aumentan segundos mensajeros y también calcio intracelular porque estos ayudan a que se produzcan prostaglandinas y óxido nítrico. De esa es la manera por la cual vasodilata los vasos. Ya productos de ácido araquidónico, aquí ya tenemos prostaglandinas, específicamente aquí nos menciona la prostacyclinas, leucotrienos o tromboxanos, que pues ayudan a que no haya vasoconstricción porque bloquean a la angiotensina 2 y también a la, ay, ¿cómo se llama? La norepinefrina o noradrenalina. Este, y pues ya que dice vasodilatación, vasoconstricción por esos mecanismos. Ya en factores endoteliales, pues aquí tenemos el óxido nítrico y también a las endotelinas. Obviamente son contrarias. El óxido nítrico es vasodilatador y las endotelinas pues son vasoconstrictores, perdón. Aquí les pusimos el mecanismo tanto del óxido nítrico como de las endotelinas y ya pues también tenemos péptidos, perdón, natriuréticos para ayudar a la vasodilatación y también a la natriuresis e inhibir otros sistemas vasoconstrictores como el sistema nervioso simpático, al mismísimo sistema renina, angiotensina, aldosterona y pues también a diversas endotelinas. Y hay otras hormonas como la ADH y pues aquí, como bien lo mencionamos anteriormente, sus receptores, ya sea
el receptor 1 o el receptor 2 para segundos mensajeros, inositol trifosfato, calcio, para aumentar el AMP cíclico y de esa manera se puedan transpolar aquapurinas 2 que nos ayuden a regular el volumen y la constricción. Y la bibliografía pues ya menciona otros compuestos como la acetilcolina, diversas hormonas como los estrógenos o la progesterona, sustancias P, el ácido úrico, y pues ya nos maneja que hay diversos mecanismos en los cuales ayudan a modificar la presión arterial, ya sea por medio de modificación en los canales iónicos o también en la producción de óxido nítrico. Y ya entrando en sí al tema, tenemos 3, 6, 7, 9, no, 9, 10, 11 definiciones sobre hipertensión. La primera es prehipertensión, aquí nosotros vamos a llamar esto. Bueno, es una presión arterial sistólica que vaya de 120 a 139 milímetros de mercurio o que la diastólica sea de 80 a 89. Esto, si se fijan aquí, fue lo que se plasmó en el séptimo informe del Comité Nacional de la Prevención para detectar, evaluar y tratar la hipertensión arterial. Ya la hipertensión como tal, que es el tema nuestro, pues es una presión que se mantenga habitualmente medida en consultorio mayor a 130 sobre 80. Hay otro tipo de hipertensiones que se derivan de estas, que es la hipertensión de bata blanca, que como bien sabemos es que el paciente tiene una presión arterial normal cuando está en su casa o haciendo sus actividades cotidianas, pero cuando llega al consultorio, aún y así el paciente esté muy tranquilo, no haya corrido, no haya consumido ninguna sustancia que lo alterara, pues le sale una presión aumentada simplemente por el hecho ¿cómo se llama? De estar ahí en el consultorio con el doctor. De hecho, se menciona que en el caso de que lo mida una enfermera, no hay un aumento de la presión, sino que solamente ocurre cuando llega con el doctor. También tenemos una hipertensión enmascarada, que es lo contrario a la de la bata blanca. Se tiene una presión arterial normal, ya según los criterios, como veremos más adelante, que sea menor a 120 sobre 80, menor de 120 y menor de 80 cuando va con el médico, pero en caso de que pues esté en su casa o haciendo sus actividades, tiene presiones aumentadas. También tenemos lo que se conoce como hipertensión sostenida. Es una presión arterial que está elevada tanto en casa como si esté con el médico haciendo lo que sea. Y de ahí se deriva la hipertensión resistente, que ya es, pues se tiene una hipertensión sostenida, se dio tratamiento y esa presión sigue estando por arriba del objetivo, a pesar de que se den el medicamento correcto. A dosis correcta, se manejan hasta tres tipos de antihipertensivos, como vamos a ver más adelante en los algoritmos diagnóstico y de tratamiento, y también un diurético. Se tienen esos tres al tope con el diurético, pero la hipertensión no está controlada. Y también se tiene otro, em, pues, definición, que es hipertensión sistólica aislada. Lo que está aquí aumentado es la presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio, pero nuestra presión arterial diastólica se maneja menor a 90, inclusive normal. Y ya la bibliografía marca aquí que se debe a el envejecimiento como tal de la vasculatura o también el endurecimiento de las grandes arterias, como mencionamos en la primera diapositiva, por aterosclerosis. Otras definiciones, aquí les pusimos para la comparativa entre saber si es una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva. Em, Aquí para que se llame emergencia como tal, si se fijan es el mismo valor, presión arterial mayor a 180 sobre 20, la diferencia radica en si nos está haciendo daño un órgano blanco. Entonces, si es una emergencia, si hace daño, si es una urgencia, no está haciendo ningún daño en ese momento, pero obviamente puede escalar hasta una emergencia si se mantiene. Si presenta síntomas, perdón, visión borrosa, dolor torácico, el paciente no puede respirar bien y tiene un dolor de cabeza muy intenso. El riesgo a los órganos es alto, aquí como les mencioné es bajo, pero si se prolonga, pues puede llegar a ser una emergencia. Y el tratamiento aquí es reducción de la presión arterial por medio de fármacos intravenosos, perdón. Y en la urgencia, pues ya ahí sí se pueden utilizar antihipertensivos orales, como veremos más adelante, y que sea una reducción gradual. Y aquí solamente pusimos algunos ejemplos de los que pueden ser los órganos del daño, perdón, a órgano blanco. Y ya otras dos definiciones que nos mencionaban, si se da una hipertensión en niños o adolescentes, aquí
tiene que ser una medición de al menos 3 veces y la presión arterial sistólica diastólica tiene que estar arriba del percentil 95 en los niños y adolescentes para que se pueda llamar hipertensión. Ya la hipertensión en el embarazo, como hemos visto en nuestras clases, que se maneje mayor a 140/90, pero se debe presentar por primera vez en el embarazo ya después de 20 semanas de gestación. En caso de que ocurriera, se detectara antes de las 20 semanas, pues ya no sería una hipertensión del embarazo, sino una hipertensión franca propia de la persona, no de su embarazo. Esta es la clasificación que tiene la hipertensión según diversas asociaciones. Tenemos aquí el que nos maneja la AJA y nos lo da en varias categorías. Si se fijan aquí, la maneja como normal o normal elevada. Tenemos la presión sistólica, la presión diastólica normal, que sea menor a 120 y menor a 180. Elevada, si ya va de 120 a 129, pero es menor de 180, que no lo maneja como una hipertensión, sino como una presión normal, pero elevada. Ya sus estadios de hipertensión los manejan dos, estadio uno, estadio 2. El estadio uno, si la presión va de 130 a 139 sobre 80 a 89 milímetros de mercurio, y el estadio 2 que tenga una presión sistólica mayor a 140, la diastólica mayor a 90. Es algo similar a la clasificación que tiene la JNC. eh, lo normal, si se fijan, es parecido, menor a 120 y menor a 80. En lugar de elevada, ellos manejan la prehipertensión y tiene el rango va de 120 a 139, son 10 milímetros de mercurio más de lo que maneja, al igual de la presión diastólica que va de 80 a 89, también son dos estadios. El estadio uno, si se fijan, corresponde al estadio 2 de la AJA, que va de 140 a 159 con una presión diastólica de 90 a 99, y ya en el estadio 2, que maneje presiones que sean mayores a 160 sobre 100. Y ya aquí en esta tabla es de la Sociedad Europea de Hipertensión junto con la Sociedad Europea de Cardiología, y ellos básicamente tienen esa pues división, pero ellos tienen la pues normotensión dividida en tres categorías, que sea óptima, digo, ya sea la óptima, ya sea la normal o la normal alta, y ya después de ahí se clasifican diversos grados de hipertensión, como hipertensión grado uno moderada, hipertensión grado 2 o, perdón, grado uno leve, grado 2 moderada o grado 3 severa. Y si se fijan, pues lo que concuerdan las tres es que lo óptimo, lo normal, sea menor a 120 sobre 80, y pues ya de ahí hacen sus cambios normal de 120 a 129, muy parecido a la de la AJA. El normal alto de 130 a 139, que aquí ya pues le está tirando la prehipertensión que tiene la JNS7 y ya los grados de hipertensión. Y aquí nos maneja hasta el tercero, que va mayor a 180 sobre 110. Y pues la hipertensión sistólica aislada, mayor a 140 la sistólica, pero la diastólica se mantiene normal o menor a 80. Bueno, ahora sí, ya en las causas de hipertensión se dividen en dos, ya sea causas primarias o causas secundarias. Del 90 al 95% de las personas que tienen hipertensión no se sabe la causa, es por eso que se maneja como una hipertensión primaria o esencial, pero pues si nosotros vemos las causas, pues básicamente es una persona que tiene malos hábitos alimenticios, que tiene diversos factores de riesgo como la obesidad, el no hacer ejercicio, el fumar. Entonces son esas actividades que nos están dañando los vasos, bueno, el epitelio de los vasos. Entonces eso nos predispone a una hipertensión y pues también la edad. Pero ya en caso de que sí se sepa de que hay una causa secundaria por la cual se produjo la hipertensión, pues se denomina de esa manera, hipertensión secundaria. Entonces aquí tenemos varias categorías que nos pueden dar hipertensión. En este caso tenemos a las renales, que son, si se fijan, el orden es de manera de las más comunes a las menos comunes, quitando pues la obesidad, porque esta afectaría en todos en caso de que se tuviera. Entonces lo más común es que sean por enfermedades del parénquima del renal, ya sea por una glomerulonefritis aguda o crónica, nefropatía diabética o una enfermedad obstructiva. Mm, sí, y ya diversas afectaciones a la vasculatura del riñón, que haya estenosis de la arteria renal, o compresión extrínseca en el caso de que haya un tumor o un órgano creciente, y otras.
por tumores de la renina y el síndrome de Liddle. Es por retención de sodio. No sé si se acuerdan en las otras diapositivas donde veíamos esos canales que eran los NAC, que son los canales epiteliales o endoteliales de sodio. Eh, en sí, en el síndrome de Liddle hay una alteración del canal, pero porque se muta el gen. Entonces el canal está hiperactivo, entonces reabsorbe mucho sodio, reabsorbe mucha agua y nos causa hipertensión. Otros trastornos endocrinos como de la corteza suprarrenal, todos estos los que nos maneja aquí, también de la médula suprarrenal, alteraciones de la tiroides y otros que afecten no a la glándula tiroides, sino a las paratiroides o haya una acromegalia o tumores. A ver qué más. Sustancias también exógenas como tal. Esto es importante. Por ejemplo, alimentos que tengan tiamina. En sí, la tiamina no nos da hipertensión, pero si estamos consumiendo inhibidores de la monoaminoxidasa, ahí sí ya podría llevarnos a desarrollar una hipertensión porque la tiamina no se va a degradar. La tiamina lo que genera es que haya liberación masiva de noradrenalina. Entonces, la noradrenalina nos va a causar una vasoconstricción intensa, la presión va a aumentar mucho y pues sí nos puede llegar inclusive a dar una crisis, bueno, sí, una crisis hipertensiva grave. Uy, qué raro se escuchó. Y pues otros tipos de pues, remedios caseros también o tés verdes, el alcohol y también la cocaína. El embarazo por la preeclampsia y la eclampsia que puede ocurrir, porque pues obviamente son cambios en todo el cuerpo porque es otro ser que está dentro del mismo. Ya diversas alteraciones congénitas, trastornos neurológicos y también que el paciente esté en un medio donde haya mucho estrés, mucha hostilidad, también nos puede hacer que se encienda ese sistema nervioso simpático y el paciente, pues, el cuerpo lo vea como que está siempre en amenaza y pues haya una vasoconstricción prolongada. También sobrecarga de volumen, la hipertensión sistólica aislada por el envejecimiento como lo vimos anteriormente y pues la obesidad como tal, porque pues esta nos va a generar daño también en los vasos por esa inflamación crónica de bajo grado. Ya aquí tenemos cuatro pasos que nos Doc, van a hablar déjame sobre... nomás agregarle ya. ¿Qué? Mande, Bueno, mande. comentarte ya en cuanto a la obesidad, es algo muy, cosa muy importante, ¿verdad? Obviamente por los efectos metabólicos que tiene la obesidad, como viene ahí en el cuadro, pero no, para que vean ustedes la consecuencia. ¿Qué creen ustedes que disminuya más en un paciente obeso en la presión? El que un paciente obeso el dejar de fumar o el bajar de peso. Creo que ya habíamos comentado que era bajar de peso, ¿no? Ándale, ¿se acuerdan cuánto porcentaje de peso corporal tienes que bajar para ver una mejoría significativa? No, de eso sí no me acuerdo. Bueno, nada más específico es un 5%. Y las ventajas aún se ven, se ve una disminución mucho más clara a partir del 10% de disminución de peso corporal, más que obviamente es más difícil. Aproximadamente cuántos milímetros de mercurio disminuye la presión por cada peso perdido, por cada kilogramo perdido. 1 milímetro de mercurio, ¿vale? Por cada kilo que bajas, 1 milímetro de mercurio. Entonces, por eso, cuando pierdes un 5% de tu peso corporal, vas a tener cambios significativos. Otra cosa lo que falta ahí en ese cuadrito, lo está muy completo, ¿ah? Pero ahí falta, por ejemplo, mencionar, hay algunas otras enfermedades más raras que pueden llegar a causar problemas hipertensivos. Pero una de ellas, estaba buscándola, pero una de ellas, por ejemplo, es la esclerosis, ¿cómo se llama esto? Esclerodermia. La esclerodermia.
De hecho, una de las causas de muerte de los pacientes con esclerodermia es una hipertensión maligna, se llama, o una crisis hipertensiva maligna. Entonces, chéquenlo, ¿sale? Luego, ahora que hagamos un repasito, los menciono, pero esa es una, ¿verdad? Las enfermedades, algunas enfermedades reumatológicas que pueden causar descontrol hipertensivo. Y también acuérdense que también algunos problemas, de mecánica. Por ejemplo, pacientes que tienen reflujo, ¿qué creen que pueda pasar con los pacientes que tengan el reflujo urinario a largo plazo? Hacen cicatrices renales. Y conforme hacen cicatrices renales, pueden llegar a desarrollar hipertensión. ¿Sale? Ese tipo de hipertensión secundaria es menos común, no, son causas menos comunes, pero son causas que pues, les voy a preguntar. ¿Sale? Si quieren, lo checan y lo platicamos ahora que hagamos la cosa, más la revisión antes del examen, pero sí, eso es nada más para que se acuerden, ¿sale? La esclerodermia es una de las causas también de hipertensión secundaria y lo del reflujo. Lo de la obesidad, muy importante, ya lo habíamos dicho, y pues nada más, si quieres, continúale. Ok, doctor, sí, ya lo notamos. Bueno, entonces ya para evaluar la presión arterial se da la medición, nos maneja cuatro pasos o recomendaciones para hacerlo de manera correcta. En la preparación del paciente, obviamente evitar que el paciente haya tomado café o té una hora antes, o que haya fumado o que haya venido corriendo al consultorio. Hay que esperarse unos 15 minutos de 10 a 15 minutos para que el paciente se relaje y no nos salga una alteración en la medición. El paciente, como vamos a ver más adelante en un dibujo, está sentado, la espalda está recta, apoyada al respaldo, el brazo está descubierto a nivel del corazón, los pies están en el suelo, no obviamente sin cruzar las piernas y tuvo que haber vaciado vejiga antes del esfingomanómetro. Aquí nos da diversas eh, mm, directrices. El primero, porque es de los errores más comunes, es que no se tenga un esfingomanómetro o que cubra completamente el brazo o que sea muy pequeño o que sea muy grande. Nos cubra el 40% del perímetro del brazo y aquí nos da un ejemplo, ¿verdad? La longitud que sea, pues, cubra el 80% de centímetro del brazo y la manera correcta de ponerlo es que sea de 2,5 centímetros por encima del pliegue del codo y pues ya con el estetoscopio con campana para poder escuchar los ruidos. La tercera son las técnicas de medición y pues es lo que vemos pues diario en consulta, poner bien nuestro brazalete, empezar a inflar nuestro manguito hasta que dejemos de escuchar el pulso milímetros de ruido que nosotros escuchemos se toma como el valor más alto, la sístole, y hasta que dejemos de escuchar el valor de la diástole. Aquí nos menciona que se puede repetir la medición de 2 a 3 veces y se esperan 30 segundos entre cada una en caso de que no se haya podido obtener bien el valor. O si se tienen diferentes mediciones, ya sea que varíe más de 5 milímetros de mercurio, puede seguirse repitiendo de 2 a 3 mediciones hasta que tengamos dos valores que sean pues semejantes o parecidos. Y en el caso también de los niños nos maneja pues obviamente utilizar un manguito pediátrico porque si utilizamos uno que es muy grande nos va a dar valores más bajos. En caso de los adultos, si utilizamos un brazalete que sea muy pequeño, pues nos va a dar otro tipo de mediciones más altas. Y el diagnóstico de hipertensión como tal va a darse cuando se tengan dos mediciones en diferentes días, con una semana o más de diferenciación, que obviamente que sea mayor a los valores que vimos anteriormente. Esto es lo que les mencionaba.
el dibujo en el cual, si se fijan, nos dice que el paciente no hable, que el brazo está apoyado a la altura del corazón, que el mango no esté por encima de la ropa, que obviamente esto, pues como hemos visto, no es muy respetado, sino es así como que, ah, pues pónselo por encima y ya. Sí se puede escuchar, puedes obtener la medición. El tamaño del brazalete que sea adecuado, si se fijan aquí nos maneja las dimensiones. Como vimos, que sea un brazalete que nos cubra pues el 40% del perímetro del longitud que debe de tener. Y ya en caso de que, por ejemplo, los niños recién nacidos, como hemos visto, pues son bracitos muy pequeños, entonces son unos, ¿cómo se llaman? Manguitos muy, muy cute, la verdad. Y ya aquí este asterisco nos marca que son brazaletes, pero que deben de ser ajustables porque pues sí son brazos muy, muy pequeños. Otra de las cosas que nos maneja aquí, el apoyar los pies que no estén cruzados, la vejiga haberla vaciado con anterioridad y que la espalda esté recta y apoyada al respaldo. Y aquí nos maneja el error más común, utilizar brazaletes de tamaño inadecuado, como mencionamos, si son muy pequeños, es una sobreestimación, si son muy grandes, una subestimación. Y pues aquí ya es cómo se evalúa el riesgo de la hipertensión. Vemos si hay daño o no a un órgano blanco y cuál es la estimación que tenemos de riesgo cardiovascular y riesgo renal en un futuro. Entonces, para eso, la bibliografía nos marca que es necesaria la historia clínica del paciente, la exploración física, en este caso hace mucho énfasis en la medición de la presión arterial y diversos estudios de laboratorio, como un panel bioquímico, la tasa de filtración glomerular, la medición de glucosa, de lípidos en ayunas, un examen general de orina, el cociente de albúmina creatinina en la orina, hemograma completo y también un electrocardiograma en caso de que pues, ya se esté sospechando de un daño a corazón. Estos son los riesgos cardiovasculares que se pueden tener según los factores de riesgo que se tengan. En caso de factores de riesgo, tenemos edad, tenemos la diabetes, el tabaquismo y la obesidad. Como ya lo mencionó el doctor, da más peso la obesidad que el tabaquismo para tener una mejoría o unos niveles, disminución de la presión arterial. Síndrome metabólico, en caso de que se tengan tres de los cinco criterios, ya sea obesidad abdominal, que tengamos hipertrigliceridemia, nuestro HDL bajo, presión aumentada y pues diabetes como tal. Y ya de daño orgánico, pues aquí es lo que nos maneja que haya ya hipertrofia del ventrículo izquierdo o ya se esté empezando a perder albúmina por orina. Esta es la evaluación como tal que nos maneja el algoritmo de la GPC. Como vemos aquí, nos maneja los grados de hipertensión que hay y cuáles, si se tienen factores de riesgo o no, llamándose factores de riesgo personas con que fumen, que tengan obesidad, que tengan dislipidemias o tengan sobrepeso. Aquí nos maneja si es uno o dos factores de riesgo, más de tres, o ya haya un daño al órgano blanco, sea sintomático o sea asintomático. Y ya pues aquí los tipos de bueno, la clasificación de según la presión que se tenga, ya sea una presión normal o limítrofe, si se fijan no hay factores de riesgo, pues solamente se recomienda que haya cambios en estilo de vida. En caso de que ya se tenga una hipertensión grado 1 se maneje con monoterapia, como vamos a ver más adelante en los algoritmos. Ya si es grado 2 que haya una terapia dual, porque primero se inicia con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. En caso de que no nos esté dando un resultado, ya tengamos la dosis tope, ya se optaría por utilizar un diurético. Y en caso de que no, pues ya un inhibidor de los canales un antagonista de los canales de calcio. Y ya en grado 3 pues la terapia triple, que es con ese que les menciono, un inhibidor de los canales de calcio. Ya en caso de que se tenga más de uno o dos, es lo mismo. Si se fijan, nada más va alternando. En caso de que nosotros tengamos aquí, pues, el colorcito
Verde es el riesgo bajo, en caso de que sea amarillo es moderado, el que le tira más o menos a naranja es más de moderado, pero menos que alto, o va en esos dos. Si es un rojo claro es un riesgo alto y ya. Si es rojo oscuro es un riesgo muy alto. El riesgo a lo que nosotros nos referimos es a si se presenta o no un riesgo cardiovascular en 10 años. Entonces, si tenemos aquí un riesgo bajo, que es el verdecito, hay un menos del 10% de probabilidad de que lo presentemos. En el moderado del 10 al 20%, en alto un 20% y pues en muy alto, pues no está, en la bibliografía no mencionaba un porcentaje, pero pues sería más de o parecido al riesgo alto. Bueno, esas son las consideraciones que se tienen para dar, por saber si es una hipertensión primaria o esencial o secundaria. Si se fijan, nos da la clasificación, aquí la información general que tenemos del paciente y evaluación de los órganos blancos. Y aquí nos dice, ¿va a ser primaria o va a ser esencial? Y ya la historia clínica, la duración de qué tanto se ha mantenido la presión arterial alta, cuál ha sido la evolución de su hipertensión, tratamientos previos que ha tenido, si le han funcionado o no, hábitos alimenticios, qué tanta sal consume, si consume tabaco, si consume mucho café. En el examen físico, si la persona ya presenta un aumento de volumen, por ejemplo, en extremidades que ya presente edema o ya tenga una ingurgitación yugular, examen del fondo de ojo para ver cómo están las arterias, que son de las primeras que se están alterando cuando se produce una hipertensión arterial, auscultación de campos pulmonares y de corazón, evaluación de los pulsos y examen neurológico y otros estudios de laboratorio que se pueden pedir para evaluar si hay un daño a órgano blanco o ver cómo está la salud del paciente. Para saber si es primaria o secundaria, se basa en los antecedentes heredofamiliares, enfermedades renales o cardiovasculares que haya tenido y según el examen físico, los estudios de laboratorio, que son las tablas siguientes, depende de la causa de hipertensión secundaria, como habíamos visto anteriormente. Pero pues obviamente, como vimos, primaria es del 90 al 95% de los casos, solamente de un 5 a un 10% son por causa secundaria. Pues de la primaria vimos que no es una causa que se puede identificar, pero pues ya vimos los factores genéticos y ambientales que nos pueden predisponer a presentarla. Y pues en caso de la secundaria, aquí nos maneja que hay estudios adicionales en caso de que sea una enfermedad del parénquima renal, que vimos que es la causa más común que nos cause hipertensión, una ecografía para ver también la cronicidad por ese aumento de tamaño que tenga el riñón y ver qué tan ecogénico es y descartar que tenga una uropatía obstructiva y el Doppler también puede servir para estratificar el riesgo de que la persona vaya a tener hipertensión renovascular. Entonces, mm, ok, Si quieres, estas son ya se nos las bien, si quieres, diversas le podemos hacer causas. clic. Ya la tienes Oh, le cortamos. cierto. Ya te ves, ya estás muy, muy emocionada. Ya llevas vuelo. Oye, nada más para comenzar, recomendar algunas cosas. ¿Ustedes saben de dónde vienen todos estos parámetros que nos dice la doctora? En en los años 60 se trataba la presión arterial alta, en los 50. La respuesta es no. Durante muchos años, la presión arterial se consideró, los médicos no sabíamos bien qué hacer con ella, pues con los datos sabíamos que había gente que tenía presión muy alta, había gente que tenía presión baja, pero no sabíamos exactamente por qué. Y hubo una escuela de pensamiento que duró muchos años, en los que se pensaba que la hipertensión era una reacción fisiológica del cuerpo ante la testosterona. Entonces, eh, obviamente, si la gente está desarrollando una placa cardiomatosa y está disminuyendo el calibre de los vasos, es una forma en que el cuerpo, de una manera natural, compensa esa disminución del calibre de los vasos, aumentando la presión arterial. Y obviamente se sabía que había casos en los que había lesionado órgano blanco, se dieron cuenta de eso, y dentro de lo que se maneja, pues bueno, de esos casos se atendía, pero no había que tratar una hipertensión
una hipertensión que para ellos era compensatoria, ¿no? Era algo normal. Pero después de eso surge un estudio que fue el que cambió el rumbo pues, de la cardiología, ¿no? Y en general la práctica médica, que fue el Hypertension Detection and Follow-up Program de 1979, cuando se vio que no, en realidad, muchos de los cambios endoteliales que se veían en los pacientes eran por la hipertensión. O sea, no era que estuvieran haciéndose estos cambios en el endotelio y el cuerpo reaccionara hipertensando, sino que la misma hipertensión tiene un efecto deleterio en todo el endotelio y pues provocaba todos los daños que ya conocemos, ¿no? Que ya explicaron. Este, Después de ese estudio, luego estuvo el estudio de Framingham, que también tuvo muchísima importancia para ver qué era lo que te predisponía a enfermedades cardiovasculares y a presentar una enfermedad coronaria, siendo la hipertensión una de las cosas, de los antecedentes más importantes. Y el último estudio, el estudio más importante de los últimos tiempos, si alguien se lo sabe, le doy un punto extra. ¿Alguien sabe cuál es? El estudio más reciente, más importante en hipertensión. ¿No, nadie? Bueno, eso lo van a ver mucho después, cuando sean internos y más cuando sean residentes. El estudio SPRINT se llama. Fue un estudio en Estados Unidos con creo que fueron 9,000 y algo de pacientes. Y de ese estudio hasta la fecha todavía se sacan subanálisis muy interesantes. Pues fueron 9,000 pacientes estudiados, y de ahí se obtuvieron muchos de los datos que dijo el autor. Doc, ¿te puedes regresar tantito donde se habla de la GPS? Ahí está, mira. La guía práctica clínica mexicana, por lo regular, el problema que tiene es que, aunque obviamente la hacen pues, algunos médicos más sobresalientes del país, es que están atrasadas, pues siempre andamos haciéndolas con lo que había y no con lo que hay, ¿no? Porque, pues, primero para reunirlos a los expertos mexicanos, pues es una bronca, y luego, pues, en lo que los reúnen y en lo que hay suficiente evidencia, pues están por lo regular, se quedan atrasadas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros todavía tenemos como presión normal alta, todavía estamos manejando esto, presión normal alta o limítrofe, cuando el resto del mundo ya el 130/85 ya es presión ya es hipertensión, y lo sabemos precisamente por el estudio de Sprint. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con una presión arriba de 130, 80, 85, no, ya no es una presión normal alta. Ya tienes que empezar con una monoterapia, esa es otra cosa. La monoterapia va a ser raro en tu vida médica diaria, ya cuando una vez que ustedes practiquen, es raro que empiecen con monoterapia. A menos porque va a ser raro primero que encuentren pacientes sin ningún otro factor de riesgo. Va a ser raro, a menos que su paciente esté en el extremo, o sea, muy joven, ¿no? Es un extremo muy joven de la vida, y en ese caso, pues tendrían que también buscar de manera intencionada que no sea una hipertensión secundaria, que es muy raro que un paciente joven sin factores de riesgo tenga hipertensión. Puede pasar. Y dos, pues la monoterapia rara vez es exitosa. Entonces, cada vez más la evidencia hacia la terapia, hacia el inicio de la terapia anual. Obviamente, pues, con los cambios en el estilo de vida, ¿no? Tienen que aprenderse también eso, ¿verdad? Lo que dice la guía de práctica clínica, porque pues en el examen es lo que les van a preguntar, lo que se van a basar, ¿no? Si les preguntan clasificaciones, pero nada más para que vean la diferencia de eso. También todo lo que dijo la doctora de la forma de tomar la presión, se sacó el estudio Sprint, muy, muy importante. Y lo que podemos aprender de eso, aparte de todo lo que dijo la doctora, ¿qué harían ustedes en el caso de un paciente que tiene hipertensión de bata blanca, que se sospecha una hipertensión de bata blanca?
El paciente está asintomático en casa, nunca dice que se la han tomado ya en su casa, su tía que es enfermera, o se la toman las similares, porque ya lo espantaron de que es hipertenso y sale normal. Pero cada vez que va al hospital o a la consulta sale con hipertensión. Ahora, dándoles contexto, nadie tiene. Eso para que ustedes, pues, ahora sí que ojo de buen cubero, ¿no? Lo detecten. Porque los pacientes también, muchos pacientes pueden estar en negación, ¿no? Nadie le gusta que le digan que está enfermo, a tener que una enfermedad de por vida. Nadie tiene una hipertensión de bata blanca con 180 de sistólica. Nadie. O 100 de diastólica, eso no existe. Entonces, una hipertensión de bata blanca te va a dar cifras tensionales similares a las de una hipertensión leve, ¿no? Pero no nunca una hipertensión más moderada o grave, ¿no? Eso nunca va a pasar. Ese paciente es hipertenso. Pero si ustedes tienen la duda que puede pasar, ¿qué sería lo que harían? Se llama MAPA, ¿sale? Búsquenlo. Se hace un estudio MAPA que es el estar tomando la presión de manera continua a ese paciente, como una especie de holter que se hace cuando tienes una arritmia. Le haces un monitoreo, un monitoreo con MAPA al paciente. Y muchas veces si en el mapa lo que se hace es un cálculo de las 24 horas, las 24 horas hagan de cuenta que es tenerle un manómetro durante 24 horas y pues, ahí es controversial, no sé si es mejor eso a veces a que el monitoreo en casa, pero el monitoreo en casa puede estar truqueado, ¿no? Les digo, muchos pacientes, incluso pues no quieren, no, hasta cierto punto tienen cierta negación a ser hipertensos. Entonces, pues es más objetivo el mapa. Es durante 24 horas y se hace un promedio de la presión y ahí sí te va a decir sin lugar a dudas si el paciente es hipertenso. Entonces, pues nada más. Si quieren, entonces ahí le dejamos, doctores. Mañana continuamos, mañana presencial y aprovechamos para dar un repasito que habíamos quedado con lo de las enfermedades glomerulares, con lo de la glomerulonephritis y el síndrome nefrótico. ¿Dudas que tengan? No, Doc. Mi parte no. Muy bien. Excelente, nos vemos mañanita. Gracias, Doc. Hasta mañana. Buen fin de semana, bye bye. Bye Bueno, no, bye, buen buen fin de día. semana, hasta Buen mañana, fin. hasta mañana. Bye.